Y es Virgo también. Ya está grabando. Y hacemos un zoom, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí. Ahí está. Sí, es que no sé de dónde, o sea, qué número tocar. Estamos hablando de que nosotros, con nuestra observación, Yo te conocí, modificamos lo Gustavo. observado. Tienes el pelo largo. Sí, ya sé. Entonces, que a veces vemos al maestro con errores o lo vemos como... Muy bien, ¿y tú? Y ahí nos estamos rompiendo esa malla por verlo. No te conocí. Pero hay algo peor, Tienes que lo chavos mismo nuevos. es con los hermanos y hermanas, ¿verdad? ¡Oh, ese es más difícil todavía! ¿Cuál? ¿Qué dijiste? Entonces, Que con los hermanos y hermanas del Bach era lo mismo. Ah, ¿Es sí. igual? ¿Qué es igual? también tenemos que, cuando los vemos, ¿cómo lo llamamos? Como dacas y... Sí, pero claro, eso sería modificar la visión. Eso sería tantra. Pero también lo podemos hacer en el estilo del Dzogchen, simplemente haciendo que se libere la percepción. Contaminado. Sin juicio, no juzgando, Sí. no accionando, Sí. no generando. ¿Estamos listos? Ya está grabando. Bueno, pues a nombre de la comunidad Dzogchen, de Canjil y de todos los presentes, Elías, te damos la bienvenida Gracias. formalmente. Y bueno, a todos los que no conocen a Elías, pues es un practicante ya de algún tiempo, alumno avanzado de Chogyam Norbu, ¿no? Escritor, filósofo, poeta, meditador, ¿no? Y ahora nos visita en esta gira que vamos a tener en 2018. Pues bienvenido, Elías, muchas gracias. Muchas gracias, Jigme. Y Muy bueno, comunidad de muchas México. gracias. ¿Está ya Ya grabado? está, ya está. Ese sí da. Sí. Muy bien. Bueno, entonces creo que el título de hoy es Mindfulness y Dzogchen, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Seguro? Bueno, podemos empezar con algo un poco radical y decir que el Dzogchen es un método para acabar con el mindfulness. Es verdad, pero para que se entienda eso vamos a dar todas las charlas, ¿no? Pero básicamente es correcto decir eso. Entonces, primero podemos hablar un poquito de lo que es mindfulness. Mindfulness en lengua pali se dice satipatthana. Y sati es una atención constante. Y en general, para decirlo en poquitas palabras, implica estar totalmente consciente de sea lo que sea que estemos haciendo, que está sucediendo en nuestra experiencia en el momento, en vez de estar pensando en otra cosa. Entonces, mindfulness esencialmente podemos decir que es eso. Pero esto es un dualismo, es evidentemente algo dualista. Hay un sujeto que está consciente de un objeto, y ese es el segundo tipo de avidya de que habla la enseñanza Dzogchen, la dualidad del sujeto y el objeto. Tenemos los famosos tres tipos de avidya. El primero, avidya, bueno, deberíamos decir lo que significa avidya. Vidya es Rigpa y es el estado del Dzogchen. Avidya es lo que vela el Rigpa. Entonces hay tres velos principales del Rigpa. El primero es simplemente la ignorancia de nuestra verdadera condición debida a un factor de estupefacción que ha acompañado la corriente mental de los seres que sienten desde tiempos sin comienzo. Entonces, ¿qué significa esto? Que es como cuando estamos sorprendidos
que nos quedamos como en neutro. Ese estado en que nos quedamos como en neutro es Kunji, o Kunji Lung Maten, base de todo o base neutra de todo. No en vano nos quedamos como en neutro, base neutra de todo. Este es el primer tipo de avidia. El segundo tipo es avidia o maripa, no ripa. Entonces el segundo tipo es la dualidad del sujeto y del objeto. Y eso ya no es mera ignorancia de nuestra verdadera condición, sino una percepción distorsionada ya. Veo una dualidad donde no hay dualidad. Y el tercer tipo de avidia es conceptual, tomar, ¿cómo se puede decir? Abstraer patrones en el continuo de las sensaciones y entenderlos en términos de un concepto y confundirlos con el concepto y creer que esta está en sí mismo separado y que eso es el concepto que tenemos. Entonces, que eso es un tanka, que esto es una foto de Chogyam Trungpa, etc. Esos son los tres tipos de maripa, de avidia. Y evidentemente el estado de Dzogchen es el estado de Rigpa, todo lo contrario. Entonces en mindfulness hay un sujeto que está consciente de un objeto y no se distrae. Eso es el segundo tipo de avidia y solo se puede manifestar una vez que tenemos el primer tipo de avidia. Entonces, una vez que tenemos la ignorancia de nuestra verdadera condición, puede surgir el dualismo. Y en mindfulness lo que estamos es trabajando con el dualismo y trabajando también con nuestras percepciones ordinarias también del tercer tipo de avidia. O sea, si estoy viendo el tanque y no pensando en mi abuelita, ¿verdad? Entonces, eso viene siendo esencialmente el mindfulness. Entonces el mindfulness es una aplicación de los tres tipos de avidia. Por eso el Dzogchen tiene que acabar con el mindfulness. Y de hecho, en la práctica de Tek-Chö, Tek es atado y Chö es romperse. No cortar, como se traduce muchas veces, ¿no? Cortar es Chö, pero Chö no es cortar, Chö es reventarse. Entonces, Tek-Chö literalmente significa reventarse el atado. ¿Y qué significa esto? Que todas las tensiones que atan nuestro organismo y que se deben a tomar como verdaderos y darle importancia y valor a los pensamientos, se rompen instantáneamente cuando el pensamiento se autolibera. Entonces eso es Tek-Chö, que es la práctica más esencial del Dzogchen Upadesha. Porque el Dzogchen hay tres series de enseñanzas, hay el Semde, el Longde y el Mengakde, que es el Upadesha, pero la mayor parte de los maestros hoy en día enseñan solo el Upadesha y no enseñan Semde ni Longde. Y en esto Chogyam Trungpa ha sido bastante innovador en que él, cuando empezó a enseñar en Italia, empezó a enseñar el estilo de Garab Dorje, que era introducir directamente lo más elevado, el Dzogchen Upadesha. Y si alguien entraba por allí con esta enseñanza más elevada, pues maravilloso, pues se ahorró un tiempo precioso. Pero resulta que nadie entraba. O sea, nadie tenía la capacidad para acceder directamente al estado de Dzogchen. Entonces Rinpoche tuvo que poderse estudiar Semde, porque él no le había enseñado Semde, para poder enseñarle Semde a la gente. Y dice, enseñando Semde, finalmente algunas personas sí empezaron a tener vivencias del estado. Y de hecho, en el testamento de Guru Garab Dorje, la primera frase, que es introducción directa, se supone que Manjushri Mitra, su discípulo principal, ordenó las enseñanzas en forma tal que las que tenían más que ver con introducción directa las agrupó como Semde
las que eran más para no permanecer en la duda, las agrupó bajo el título de Longue o serie del espacio, y finalmente las que eran más directamente para continuar en el estado sobre el que ya no teníamos duda, en el Upadesha, el Menhak de las instrucciones orales secretas. Pero entonces Chogyam Namkhai se fue a estudiar Semdé y se puso a enseñar Semdé. Y gracias a eso mucha gente en Italia empezó a tener vivencias del estado de Rigpa que no las habían tenido con el Upadesha. Pero nunca podemos dar por sentado, como hacen muchos maestros, que exigen, por ejemplo, el Ngondro. Eso significa dar por sentado que el alumno es un poco tarado. O sea, que el alumno no tiene una capacidad suprema, no podemos darlo por sentado. Bueno, Tampoco podemos dar por sentado que tiene una capacidad suprema. Entonces lo que se hace es probar, como hizo Chogyam Namkhai, se da el Upadesha. Si la gente entra por el Upadesha que tenía la capacidad, y si no entra, pues entonces se le enseñará otra cosa para que entre por otra vía. Ahora bien, en el Upadesha hay que comenzar con mindfulness de alguna manera, porque en la práctica de Trekchö dijimos que era el reventarse de las tensiones, pero ¿cómo? Aprendiendo la verdadera condición del pensamiento. ¿Y cuál es la verdadera condición del pensamiento? Es el Dharmakaya. El Dharmakaya es la mente búdica, y la mente búdica es un Chik-She Kundrol. Chik significa uno, She es todo lo que es cognitivo. Entonces, por ejemplo, conciencia es Nam-She, ahí está el She. Pero entonces Sherat es Prajna, sabiduría discriminante o sabiduría que aprende la verdadera condición según qué tipo de Prajna sea. Después Ye-She, Ye es primordial y She es también lo que es cognitivo. Entonces, como la palabra cognitivo tiene el ko, implica sujeto y objeto. Por eso yo prefiero decir gnosis, gnosis primordial para Yeshe. Sí. Porque en gnosis no tenemos el co, de conocimiento. Un poeta francés, Paul Claudel, de comienzos del siglo XX, hermano de Claudine Claudel, la discípula de Rodin, que hicieron una película sobre su vida, y él es el villano porque él es el que la mete en el hospital mental. Este señor escribió un poemita, escribió un libro que se llama Tratado del Conocimiento del Mundo y de sí mismo, y ahí dice: la connaissance est la connaissance du sujet et de l'objet. El conocimiento es el connacimiento del sujeto y el objeto. Entonces, conocimiento implica sujeto y objeto. Por eso, gnosis primordial me suena mejor que conocimiento, que implica dualismo. Bien, entonces en el texto, en el momento que yo aprendo la verdadera condición del pensamiento, como la verdadera condición del pensamiento es la verdadera condición de la mente, y la verdadera condición de la mente es el Dharmakaya, que es la mente búdica, y el Dharmakaya es un Chik-She Kundrol, el pensamiento se libera por sí solo. ¿Pero qué significa Chik-She Kundrol? Chik es uno, ya dijimos, She es lo que estábamos explicando, Kun es todo, y Drol es liberar. Entonces, Chik-She Kundrol significa una gnosis única que todo lo libera. O sea que cuando se manifiesta el Dharmakaya, cualquier pensamiento que estuviera manifiesto se libera. Entonces, nunca yo puedo decir que yo liberé el pensamiento. Ya no hay pensamiento. O sea, cuando el pensamiento se libera, desaparece el sujeto y el objeto. Se dice incluso en las enseñanzas del texto que el sujeto y el objeto son como plumas, se disuelven como plumas que entran al fuego.
O sea, los dos se disuelven instantáneamente. O sea, todos los tipos de pensamientos se disuelven en el mismo instante. Entonces, eso viene siendo el Chick control. Pero para eso hay que poder mirar el pensamiento en el momento que el pensamiento surge. Y eso es mindfulness. Entonces, si no tenemos mindfulness, es imposible que practiquemos Dzogchen. Entonces, en el Dzogchen vamos a utilizar el mindfulness para acabar con él. Entonces, hay un sinónimo de Tekchö que es Tenchö. Ten es Tempa. Y Tempa es uno de los elementos del mindfulness. Tempa es Sati en Pali. Digamos que mindfulness es Satipatthana y Tempa es Sati. Entonces, ¿qué significa Tenchö? Significa ruptura espontánea del mindfulness. O sea que las mismas enseñanzas de Dzogchen ya están diciendo desde el comienzo que utilizamos el mindfulness para acabar con él, no para mantenerlo. O sea, la idea no es mantener un mindfulness por siempre. Pero si no desarrollamos el mindfulness al comienzo, es imposible que practiquemos Dzogchen. Hay un enfoque en el Zendé. Hay un enfoque en el Zendé porque resulta que Nagarjuna es uno de los eslabones en la transmisión del Dzogchen Zendé. Esto está en muchas historias del Dharma. Y entonces podemos entender que la filosofía Madhyamaka es un intento de explicar en términos mahayana la visión del Dzogchen en la medida en que se puede ser asimilada por practicantes que tienen una capacidad mahayana. Y entonces en el Zendé muchas veces se enfatiza mucho el hecho de que ya estamos iluminados, de que ya tenemos la gnosis primordial y que no hay nada que hacer, no hay nada que descubrir. Y eso es verdad. Pero si no hacemos nada, nos quedamos en la misma ignorancia y en la misma confusión que hemos estado siempre. Entonces hay algo que hacer y es algo que es un poco... Tú no puedes hacer que alguien se caiga si no se está caminando y pues le metes una zancadilla. Él tiene que estar caminando para que tú puedas meter la zancadilla y caiga. Entonces es como poner a la gente a caminar, ¿verdad? Para poder meter una zancadilla para que caiga y colapse. Entonces eso es un poco el principio del Dzogchen. Entonces se dice, no hay nada que hacer en el Dzogchen porque ya tenemos el Rigpa, y es verdad. Pero es muy fácil que con esta instrucción simplemente entonces, bueno, no hay nada que hacer. Me voy a dormir. Como nihilismo. Sí, podemos caer, y por eso Nagarjuna también, justamente, en Venezuela se dice descargar, atacar a algo. Nagarjuna descarga el nihilismo con mucha frecuencia, ¿no? Dice, Jim me consiguió este instrumento de Dzogchen nuevo que están surgiendo. Siempre ha habido, ¿cómo se llama? Signos tradicionales para introducir la enseñanza Dzogchen, pero en nuestra época están surgiendo algunos nuevos, ¿no? Entonces, fijémonos, aquí tenemos un tigre y adentro hay un patito que es el que hay que cazar. Pero no solo esto, ¿no? Sino que si hacemos un esfuerzo, miren. ¡Guau! ¡Está increíble! Y bueno, pues, ¡Guau! ¡Guau! ¿De dónde sacaste eso? Tú lo hiciste, ¿verdad? No, es... Ya nos pendejo. Fayuca china. vinieron a vendernos esta mañana y Jigme de inmediato captó la cosa porque yo ni siquiera había visto que había un patito adentro, ni que se encendía una luz, ni nada. Se manifestaba la ropa. ¡Guau! Sí, está increíble. Entonces tenemos esto para... Yo debería haber comprado uno también para Compañero, llevarlo por ahí. Lleva. Seguramente encontramos otro patito. ¿Sí? Hay que comprar.
Ok, entonces, bueno, esencialmente en el Dzogchen necesitamos comenzar con mindfulness. Entonces el mindfulness es muy importante. El mindfulness es marikpa, el mindfulness es avidya, pero estamos en la avidya y tenemos que usar la avidya de la manera correcta para poder ir más allá de la avidya, para poder destruir la avidya. Y cuando se disuelve toda la avidya, tenemos vidya, tenemos rikpa. Entonces eso es justamente el principio del Dzogchen. Comenzamos con mindfulness, pero la autoliberación del Dzogchen es la autoliberación del mindfulness, es la destrucción del mindfulness. Pero no es que nos quedamos sin nada de mindfulness. O sea, por en el instante en que se disuelve el pensamiento, no hay mindfulness. Pero lo que surge un pensamiento de nuevo, tenemos otra vez que tener el mindfulness para darnos cuenta de que surgió el pensamiento, aprender su esencia y que el pensamiento se autolibere. Entonces seguimos dependiendo del mindfulness. Y también hay algunas enseñanzas de Dzogchen Upadesha en las cuales se habla de otro tipo de mindfulness. Que podríamos decir que es una especie de mindfulness sin mindfulness. Es mindfulness porque no estamos distraídos, estamos en rikpa. Entonces ese es un mindfulness espontáneo, el que nos mantiene en rikpa, sin que surja el mindfulness que nos saca del rikpa. El mindfulness que es el mindfulness dualista, ese es otro tipo de mindfulness en el cual no hay mind ni full. No hay ninguna conciencia plena. O sea, el mindfulness lo traduce muchas veces como conciencia plena. Entonces hay un tipo de mindfulness que es una no conciencia plena, pero no es inconsciencia plena. Es simplemente estar en rikpa y que cada vez que el rikpa se mantiene por sí solo y cada vez que surge el pensamiento, surge el mindfulness que se da cuenta del pensamiento y se liberan los dos, el mindfulness y el pensamiento al mismo tiempo, como plumas que entran al fuego. Entonces allí tenemos una relación entre mindfulness y Dzogchen para comenzar, ¿no? En unas enseñanzas que Chogyal Namkhen Norbu dio en Venezuela en el 1989, en un sitio llamado El Laurel, es un sitio de la Facultad de Ingeniería Forestal, creo, Venezuela, Universidad Central de Venezuela, estuvo hablando de, él decía, tenemos él no estaba presencia, era la palabra que estaba usando, que es la traducción de Tempa, de este Tencho, Tempa, Chogyal Namkhen Norbu lo traduce como presencia, y la presencia es un elemento del mindfulness. Entonces, Rinpoche decía, tenemos una presencia relativa y una presencia absoluta. Entonces, presencia relativa y presencia absoluta. ¿Cuál es la presencia relativa? La presencia relativa es coherente con la etimología del término presencia, que en griego es parusía, como lo usó Platón, y el mismo Platón lo define presencia como estar ante, estar enfrente de. O sea, implica un dualismo la palabra presencia. Pre-esencia. Pre es enfrente. Esencia es aquello, el conjunto de características que hace que una cosa sea lo que es. Entonces, estar enfrente de algo es tener presencia de eso. Eso es presencia dualista y eso es avidya. Entonces, eso hay que usarlo, pero hay que usarlo para que se disuelva y para que finalmente logremos tener esa presencia espontánea, que es la presencia verdadera del Dzogchen y que no es otra cosa que el mismo Rigpa. Entonces, en el mismo Rigpa hay un Tempa que no tiene Tempa. Hay una presencia, que no es preesencia, no es estar enfrente de, sino que más bien es estar en eso, en ese estado, y no enfrente de ese estado.
Perdón. ¿Ripa es presencia sin dualidad? Sí, sí. Sí, perdón. ¿Y Platón era Dzogchen? No, para nada. Hay gente que ve a Platón como un místico no dualista. Mucha gente. Yo no lo veo así, yo lo considero un dualista extremo. De hecho, para mí, Platón fue el que introdujo el dualismo más extremo en la filosofía griega. O sea, fue el que creó una dualidad absoluta entre alma y cuerpo. Entonces, ¿y cómo lo hizo? Bueno, es un poco complicado, yo lo expliqué una vez en unas conferencias en Acatlán, que era sobre los filósofos presocráticos, y luego también Sócrates y Platón y Aristóteles. Bueno, la filosofía griega y el Oriente en general. Entonces, eso está en internet, se puede ver allí. Además eso. Elías, Sí, está en internet, en YouTube. después de esa conferencia, varios desertaron de la carrera de filosofía. Varios desertaron después de la carrera de filosofía, después de tu conferencia. Plotino es medio no dual, ¿no? Plotino. Sí, pero Plotino conserva el dualismo platónico un poco. ¿Por qué? Porque él plantea que la materia con respecto al alma es algo absolutamente otro, que a lo que no le llega ni la penetra siquiera la luz de lo divino, la luz, entonces sigue habiendo ese dualismo típico que viene del orfismo, que es una religión muy dualista. O sea, el orfismo, Pitágoras lo transforma en una filosofía e inventa un método para liberar al alma de su contaminación por el cuerpo, y después bueno, pues hay todo un linaje por allí que pasa por los Heliatas y llega a Platón, y Platón es el que elabora la filosofía dualista esta de la manera más extrema. Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos utilizar la etimología platónica para explicar el Dzogchen. Además, en su República, donde plantea todo su idealismo, excluye a los esclavos, o sea... ¿Excluye a qué? A los esclavos, o sea, en su República idealista no eran partícipes los esclavos. Y Sí, eso bueno, es como lo que decías, ¿no? La conciencia vertical de cada casta. Sí, ahí la idea en la República la idea es que los filósofos son los que tienen que gobernar. Sí. Y entonces hay la gente que no sirve para la filosofía, que puede tener propiedad privada y hacer sus trabajos, etcétera, y ganar moderadamente, no pueden hacerse demasiado ricos, pero sí tener un interés económico en su actividad. Y en cambio, después los que están en un segundo nivel son los guardianes. Entonces de los guardianes se van a escoger los filósofos. Es que a medida que van desertando de la escuela, los que no sirven para el siguiente nivel se quedan. Entonces, los que no sirven para magistrados se quedan como guardianes. Y entre los magistrados se va a escoger el filósofo rey, que va a ser el más filósofo de los filósofos. Había una compañía infantil de Venezuela que hacía teatro infantil. Y había una bruja que decía: yo soy la bruja más bruja de todas las brujas. El filósofo así como el más filósofo de todos los filósofos, el filósofo rey. Entonces hay un elitismo, hay un comunismo que es solo para los guardianes y los magistrados y los filósofos, pero que no es porque considere que eso es lo justo. La justicia para Platón, pero ya estamos yendo por otro lado. Vamos a dejar Platón ahí y vamos otra vez al mindfulness, que es lo que nos interesa acá. Ok, entonces en ese retiro de 1989, Rinpoche distingue entre presencia relativa y presencia absoluta. Y entonces presencia relativa es que cuando yo esté pelando papas y no pensando en Dios ni pensando en la novia. Y que presencia absoluta es que no haya dualismo
entre alguien que experimente y algo que es experimentado, sino que estemos totalmente en el estado de Rigpa. Entonces, presencia absoluta es Rigpa, que no es preesencia, rompe con la etimología de la palabra presencia, y presencia relativa es presencia en el sentido de que estemos presentes en lo que estamos haciendo y no en otra cosa que sería distracción. Entonces Rinpoche decía, la presencia relativa es distracción con respecto a la presencia absoluta, y estar pensando en otra cosa cuando uno está haciendo algo es distracción con respecto a la presencia relativa. O sea que hay como 3 grados allí, ¿no?, de presencia. Total ausencia de presencia sería que yo estoy totalmente ido en mis pensamientos cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo. Presencia relativa sería que cuando esté haciendo lo que esté haciendo, esté completamente en lo que estoy haciendo. Y presencia absoluta es que no haya este dualismo, sino que esté en el estado de Rigpa en todo lo que esté haciendo. Y eso es lo que se llama el comportamiento en el Dzogchen. Pero eso lo diremos más adelante. La genialidad iría por la tercera fase, ¿no? O sea, un gran artista vive en este estado un poco, ¿no? Cuando está creando algo. Allí eso tendríamos que, digamos que tendríamos que meternos en eso y nos lleva a otras va a dos pasar horas. como con Platón, que vamos a terminar yéndonos por otro lado. Déjalo en el arrobamiento de las musas. Ya. Sí. O sea, evidentemente que cuando hay total creación, un estado de poiesis total, evidentemente que se está manifestando el flujo del rey que todo lo crea, de Kunje Gyalpo, que es nuestra verdadera naturaleza de la mente. Esa verdadera... Pero es no creado ese, ¿no? ¿Ah? Es como no creado, ¿no? Sí. Lo crean, pero no crean, ¿no? Sí. Que no está un yo ahí accionando. Exacto, sí. Yo, por ejemplo, conocí una muchacha en Suecia que ella pintaba con acuarela o con guache, no me acuerdo, pero algo de pintura de agua, y la mano se le movía sola. O sea, era clarísimo que ella no estaba controlando los movimientos y era genial. O sea, ahí hay algo de eso, pero por lo general la gente ni siquiera entiende lo que le está pasando, ni es como un don que tienen. O sea, lo que hacían los surrealistas con la poesía automática, o sea, nada más en ese momento, pero sí estaban haciendo eso. Pues probablemente. Pero bueno, creo que hay un trabajo Exacto, detrás de todo eso. Por ejemplo, cuando la ONU le mandó a Picasso que pintara una paloma de la paz, le dieron mucho dinero y le dieron un año. Y pasa el año y llega el embajador de la ONU con Pablo y le dice, bueno, vengo por la paloma. Ah, sí, espérame, sacó el lienzo y le hizo así, se lo dio. Y el embajador es como, o sea, tenemos tanto dinero y un año, y que lo invita a pasar a su estudio y tenía muchos cuadros previamente practicados y llegó al trazo así. Pienso que también hay un trabajo detrás. Sí, claro, pero no para es... esa espontaneidad, para llegar a esa espontaneidad, pienso. Pero hay gente que lo tiene como un don. Yo creo que esta chica lo tenía como un Bueno, don, a lo ¿no? mejor tú. En parte. Entonces Bueno, era de vida pasada. ya trabajo sí lo hay, por ejemplo, en la pintura china, hay que llegar a que la cosa se pinte sola, que la obra se pinte sola. Entonces, claro, Si el trazo se haga solo. pero eso implica un gran trabajo, como con lo que tú dices, ¿no? Pero ahí sí es un trabajo, o sea, se está usando el arte como un do, como un tao, como un sendero espiritual. Entonces ya eso es, no todos los artistas son así, ni mucho menos. Yo creo que más bien en Occidente han sido las grandes excepciones las que han sido de esa manera. Bueno, volvamos entonces a lo que estábamos con el mindfulness. Tenemos entonces aquí varios niveles de mindfulness. Distracción total, presencia dualista y presencia absoluta. Presencia relativa o dualista y presencia absoluta. Ahora, Chogyam Nankhe Norbu en todos los últimos años estaba diciendo presencia instantánea para referirse al Rigpa. Estaba traduciendo Rigpa como presencia instantánea. ¿Y por qué instantánea?
¿Qué pensamos? ¿Por qué instantánea? Porque es espontánea. ¿Ah? Porque es espontánea, porque no está como buscando un porqué. ¿No? Porque, Yo creo que... porque trasciende el tiempo, es decir, un tema instantáneo, sí, atemporal. en gran parte sí. Porque la reconocen al instante. Fíjate, normalmente nosotros, para tener una percepción, eso toma tiempo. Ajá. Entonces, y nunca vivimos nunca percibimos en el ahora. O sea, se pasa algo, entonces yo me doy cuenta de eso, y tengo que meterlo en un pensamiento, en un concepto para poder percibirlo. Y para el momento en que lo percibo, ya eso cambió. Entonces, en el momento en que lo percibo, ya eso no estoy en la presencia instantánea, estoy en una presencia diferida en el tiempo. En el RICPA yo estoy en el ahora absoluto, una hora que no tiene pasado, presente y futuro porque no está dividido. Tan pronto como surge la dualidad del sujeto y del objeto, surge el pasado, el presente y el futuro. Porque entonces estoy a una distancia del ahora. Ese es el presente, que es como la presencia platónica. Estar enfrente a algo, estoy enfrente a la hora se me escapa. No estoy disuelto en el ahora. El ahora se me escapa y nunca tengo la plenitud de estar en el ahora. Y por eso es insatisfacción siempre. El dukkha es inherente a la avidya. Entonces el dukkha es inherente al dualismo. Entonces el RICPA es presencia instantánea porque no hay esa diferencia temporal entre lo que sucede y la percepción, sino que es instantáneo. Se está dando y hay total plenitud. ¿Por qué? Porque no estoy separado de la plenitud del universo, no estoy separado del ahora eterno. Soy el ahora eterno, que no está dividido. Entonces es presencia instantánea. Ahora vamos un poquito más con el mindfulness. Porque nos hemos metido mucho en el Dzogchen y sería bueno que habláramos un poquito más de mindfulness. ¿Y por qué hablar un poquito más de mindfulness si lo que nos interesa es el Dzogchen? Porque no en vano Chogyal Namkhen Norbu dice que el Dzogchen es estar en el estado de Guru Yoga, pero el estado de Guru Yoga es el RICPA, es la presencia absoluta. Pero cuando no esté en el estado de Guru Yoga, cuando no esté en RICPA, mantener la presencia relativa. Entonces, hay un término, y esto es algo que ha hecho Chogyal Namkhen Norbu, porque en el Tíbet todo el mundo daba esto por sentado. O sea, se daba por sentado que todo el que era practicante budista tenía una presencia relativa y estaba trabajando en ella. Entonces, dice Chogyal Namkhen Norbu que no se hacían manuales sobre esto, porque es algo que se daba por sentado, pero que en Occidente, como eso no se da por sentado, hacía falta escribir un libro sobre este tema. Y ese libro se llama El Espejo, y acaba de salir la traducción por Kairos. Yo les recomendaría que pidan... Va a estar a partir, creo que del 15 de noviembre, todavía no, aquí a México, no, yo lo busqué y todavía no llega a México. En México, pero Sí. en España sí está ya disponible. Lo íbamos a bautizar, ya teníamos fecha y todo, pero se prohibió el bautizo del libro, la presentación del libro, porque se pidió que se mantuviera como una especie de un año de duelo, pero no duelo de empezar, sino de como por respeto a Rinpoche, no estar haciendo actos de homenaje. Entonces se suspendió la presentación del libro porque era imposible hacerla sin referirse al autor y sin explicar qué era lo que había hecho el autor original allí, pero en España ya está disponible.
Entonces, en este libro, Chogyam Namkheng-Norbu hace algo que no se había hecho comúnmente en el Tíbet, que es explicar bien esto de la presencia. Entonces él explica dos términos, Tenpa y Sheshini, la combinación de ambos, y lo ilustra con un ejemplo, que es el ejemplo, dice que es una mujer en el ejemplo, pero si es un hombre es lo mismo, una mujer que tiene una copa de veneno frente a sí. Entonces hay dos maneras como la mujer se puede envenenar, pero vamos a esperar porque para que no se pierda. Entonces la presencia absoluta sería, por ejemplo, como cuando ves una obra de arte abstracto y en ese momento tu mente empieza luego como a buscar una figura o algún concepto con que relacionarlo, entonces ya dices, pues es un sombrero, entonces ahí ya se pierde esa... Sí, pero eso no es Rigpa, eso es Kunji. Ahí hay varios niveles, pero eso nos llevaría a otra cosa también. Por lo general las percepciones se dan, primero hay un momento de Kunji, en que no hay sujeto ni objeto, pero no hay Rigpa. Está el primer tipo de avidya, el primer tipo de marikpa. Entonces no hay presencia absoluta. Hay un estado en el cual no hay dualidad, pero no hay presencia, no está patente la verdadera condición. ¿Por qué? Porque tenemos ese factor de estupefacción que ha acompañado la corriente mental de los seres que sienten desde tiempos sin comienzo. Entonces estamos así y de repente entendemos. Entonces ahí se puede, la enseñanza Dzogchen describe una serie de estadios, pero eso no es muy relevante en respecto a lo de la presencia. Pero muy brevemente, primero sería Kunji, después hay conciencia, un poco como de protoobjeto de esa infinitud que está presente allí. Después tomamos algo como figura, ¿verdad? Entonces, primero es Kunji, el segundo es los reinos sin forma, el tercero es Kunji Namche, es la base de todo, se traduce esto, perdón, Kunji, la base de todo, conciencia de la base de todo, Kunji Namche, conciencia de la base de todo. Eso es cuando tomamos algo como figura. Después metemos la figura en el concepto, o sea que se van dando una cantidad de pasos allí. De hecho allí me ahorré un poco de pasos para no complicar las cosas demasiado. ¿En qué libro se puede encontrar esos libros? Sí, eso. En Budismo y Dzogchen en inglés está explicado bastante en detalle, porque se basa en un terma de Chogyam Namkheng-Norbu en que lo explica en mayor detalle que en las obras de Longchenpa y de otros de los grandes autores. De hecho, bueno, no nos metamos en eso otra vez porque por ahí lo vamos a llevar por otro lado, pero ahí hay unas distinciones que no están en Longchenpa, y Longchenpa, por ejemplo, dice que Kunji y los Arupa Loka y los reinos sin forma son lo mismo, y en ese terma te das cuenta de que no son lo mismo, de que hay dos estadios diferentes, y de hecho si Kunji fuera los reinos sin forma, no podría haber 4 reinos sin forma, que son 4 maneras de conceptuar esa infinitud diferente, porque en Kunji no hay conceptos, entonces es imposible que sean lo mismo. De modo que de alguna manera ese terma de Chogyam Namkheng-Norbu corrige a Longchenpa. Pues digamos que afina, ¿no? Digamos, podríamos decir que afina un poco la... Sí, Sí, ya sé. Por tirar un poquito de piedra. ¿Por qué en el de inglés? ¿En el de español no? ¿Cómo? ¿De budismo y Dzogchen en inglés, español no? En español hay un poco una explicación, pero no está tan detallada por varios motivos. Uno de ellos porque el terma de Chogyam Namkheng-Norbu yo todavía no lo conocía, no lo había enseñado. O sea que hay varias ediciones, es decir, hay ediciones varias ediciones de ese libro. Entonces. No, lo que pasa es que el inglés, o sea, el español hay una sola edición, y esa edición no está eso. Hay una explicación de estadios, pero no tan detallada porque no estaba ese terma.
pero también porque yo tuve que hacer ese libro en 3 meses, porque la editorial lo quería. ¿En 3 meses ese libro? El libro es el de Entonces lo hice muy sin, Wow. ¿cómo se detalle. llama? Muy sin, Muy simple. sin afinar No. demasiado. Sin o sea, detalle, ajá. sí. Sin detallar. ¿Cuáles son las 4 formas de conceptuar y cuáles son los 4 reinos de magia? Ok, el primero se llama infinitud de percepción, o infinitud del espacio. Por lo general se dice infinitud del espacio, a veces se dice infinitud de la percepción, y es que tú te das cuenta de que hay un espacio infinito. ¿Sí? Pero lo estás tomando como objeto de alguna manera y te estás identificando con el objeto, te sientes fundido con el objeto, pero sigue habiendo una conceptuación de ese objeto. Después te das cuenta de que eso no se puede conceptuar de esa manera, entonces lo conceptúas negativamente. Después te das cuenta de que no se puede conceptuar ni siquiera negativamente, y después te das cuenta de que ni siquiera se puede conceptuar como que ni siquiera se puede conceptuar. Sí. Entonces son 4 estadios sucesivos en el desarrollo de esas infinitudes, y el resultado final se llama es la cúspide del samsara, se llama bueno, sí, la cumbre del samsara podemos llamarlo. Y es un estado muy peligroso porque en ese estado uno puede pasar toda su vida y la pierde, porque cuando uno muere no ha resuelto nada. Lo único que ha hecho es perder el precioso nacimiento humano en el que se hubiera podido realizar y no se realizó. Entonces desperdició. ¿Ah? ¿Es placentero? Sí, tiene un placer muy sutil, pero que satisface mucho. La gente se siente muy... Por supuesto que no es satisfacción total, porque solo la absoluta plenitud es el estado de Rigpa. Pero la gente siente un gustito constante, muy sutil en ese estado, y por eso se apega a él, se adhiere como una mosca a la miel y se queda ahogado ahí en ese estado y no puede salir de él. Entonces por eso es tan peligroso, ¿no? Bueno, entonces vamos otra vez con la presencia. El ejemplo es una mujer que tiene una copa de veneno enfrente de sí. Entonces, presencia en italiano, Julián Lanchero lo tradujo tempa como presenza y Shishin lo tradujo como consapevolezza. Consapevolezza en italiano significa que yo estoy consciente de los efectos de mis actos, yo estoy consciente de lo que implican las cosas. Io sono consapevole che questo non si può fare, que tengo esta conciencia de que no puedo hacer esto porque va a traer tales consecuencias. Es totalmente dualista, es totalmente en la avidia, pero cuando no estamos en Rigpa es necesario para la vida, porque sin eso no. Entonces él dice que hay 2 maneras como esta señora se puede envenenar. Una es que no tenga esta consapevolezza, que al inglés lo tradujeron como awareness, y en español tuvimos que traducirlo como conciencia. Yo quería traducirlo como conciencia responsable, pero la gente, o sea... Conciencia de la presencia responsable. Sí, entonces, la combinación de ambos términos es la presencia de la consapevolezza, la presencia de la conciencia, o la presencia de la conciencia responsable. Entonces, una manera es que la mujer no sepa que el veneno es veneno. Eso es falta de consapevolezza, falta de conciencia. Y la otra es que ella sepa que eso es veneno. Pero, por ejemplo, supongamos que yo soy esa señora y yo estoy tratando de hacer que ustedes entiendan esto. Y estoy tan embebido en lo que estoy haciendo, de tratar de que ustedes entiendan lo que estoy tratando de explicar, que se me seca mucho la boca de tanto que he hablado, y en el momento estoy tan fuera de mí que cojo esto, veo que es líquido y me lo tomo y de inmediato es que me doy cuenta que me envenené. Entonces hay 2 maneras como me puedo envenenar. Una es
por ausencia de conciencia y otra que aunque tenga la conciencia, no tenga la presencia. Y me distraje y cometí un error gravísimo que me puede traer cualquiera consecuencia indeseable, incluyendo la muerte, en el caso del veneno, pero pasa. O sea, te distraes en el carro y manejando el coche y te puede pasar cualquier cosa. O tantas otras obreros maneras de morir. Ajá, por ejemplo, un programa de televisión. Bien, entonces lo que dice Chogyam Kenorbu es, si nosotros podemos estar en Rigpa todo el tiempo, ese es el estado de Guru Yoga, esa es la práctica suprema. Y mientras podamos estar en ese estado, estemos en ese estado. En ese estado todo pasa solo y no necesitamos presencia de la conciencia responsable, porque en ese estado todo lo que surge es beneficioso para uno mismo y para los demás. Naturalmente, porque esa es la condición del Rigpa. En uno de sus libros usted explica de que la dinámica del mandala, a veces a los ojos de los demás, ese mismo Rigpa puede interpretarse como agresivo o, bueno, desde otras líneas de budismo, los Nyingmapa o los se los interpreta muchas veces que somos más aferros así a defender agresivos. Entonces, ¿cómo diferenciar, no? ¿Cuándo es ego y cuándo es...? Porque ahora está en boga, salió hace poco que a un lama importante lo juzgaron legalmente, pero si hubiera sido en otra época, a Milarepa y a Marpa lo hubieran juzgado también, ¿no? Como se lo comentaba. ¿Entiendes la pregunta, no? Por ese lado va. Claro. Dentro de la dinámica del mandala, para un practicante, la presencia del maestro o del mandala puede ser agresiva también, ¿no? Como una parte de una dinámica. Pero tal vez que visto desde la visión dual o... Sí, es que el Rigpa reacciona ante las necesidades de la gente según lo que la gente necesite. Entonces, un maestro de Dzogchen puede ser coqueto si eso es lo que necesita y puede caer a palos si eso es lo que necesita la persona. Y de hecho, el maestro de Dzogchen que ha tenido más alumnos que obtuvieron el cuerpo de luz fue el Heruka Dudjom Limpa, que lo llaman Heruka Dudjom Limpa por lo fiero que era. Le caía palos a todo el mundo. Y tuvo el que tuvo más alumnos que tuvieron el cuerpo de luz. Entonces en el Santi Mahasanga se habla de que hay que imitar la conducta del maestro. Pero un momento, si los discípulos no realizados de Dudjom Limpa hubieran obrado como él, se habrían ido derechito a los infiernos, por decir, por usar una imagen típica del Dharma. Entonces, ¿qué significa imitar? No significa imitar. Imitando no vamos a realizarlo. O sea, es tomar el principio de lo que hace el maestro y aplicar el mismo principio en base a la capacidad que uno tenga. No imitar la conducta del maestro aunque uno no tenga esa capacidad y obrar de una manera incorrecta en ese caso, porque todo lo que uno va a hacer todo lo que uno va a hacer va a ser incorrecto. Y entonces es muy fácil que esto suceda. Por ejemplo, como todos los instructores hemos leído y hemos estudiado el Santi Mahasanga y hemos leído esto de imitar al maestro, dice, incluso pero esto es el nivel Hinayana del Santi Mahasanga y el nivel Mahayana, ese no es el nivel Dzogchen. Entonces siempre hay que tener en claro qué parte del libro se refiere a qué nivel. Eso es esencial, porque de otra manera, entonces por eso yo digo que hacer su propio gavetero del tesoro para guardar las enseñanzas del Santi Mahasanga, que saben qué gaveta va cada una. Esto va en la gaveta del Hinayana, esto va del Mahayana, esto va de los tantras externos, tantras internos, Dzogchen, y más o menos saber dónde va cada cosa para no confundirlo. De otra manera, ¿cómo se explica que
tener una conciencia, por ejemplo, tener vergüenza y recato, y la conducta de Samantabhadra, que es todo lo contrario, una conducta totalmente espontánea en la cual no puede haber vergüenza. Y yo gozo, Sí. yo gozo todo esto que Chogyal Namkhai decía que era su testamento en una época, y el yo gozo, nosotros gozamos, ¿verdad? Nosotros no nos avergonzamos de nada, ellos se avergüenzan y luego hacemos así. Entonces, ¿cómo se explica esto? O sea, ¿cómo meter estas dos cosas juntas? O sea, una es Dzogchen y otra es Hinayana y Mahayana, y evidentemente que no se pueden aplicar las dos al mismo tiempo, sino que según el estado mental de uno, si uno está en Rigpa, conducta de Samantabhadra. Si uno no puede estar en Rigpa y está manteniendo la presencia relativa, entonces conviene tener un poco de vergüenza y de recato, aunque seamos de esos otros, los que no están dentro del mandala, ¿no? En esto que tú decías del mandala, si uno está en el centro, está en ese estado en el cual no hay vergüenza. Milarepa dijo, este Dharma de Milarepa es tal que uno no se avergüenza de sí mismo. Es el mismo principio del Dzogchen. Avergonzarse es la cosa más horrible que hay. O sea, es justamente la objetivación de uno mismo y sentir que uno es el objeto que está siendo conocido como uno. Es el error más extremo, pero es necesario a veces, porque entonces si todos los instructores del Santi Mahasangha creemos que pues, estamos en la conducta de Samantabhadra, aunque no estemos en Rigpa, y entonces somos fieros con todos los demás, lo que nos va a hacer daño a todos nosotros, lo que nos va a hacer daño a nosotros, y va a alejar a mucha gente que no se va a acercar a la comunidad Dzogchen porque van a decir que son todos unos ogros. Entonces hay que cuidarse de esto y actuar en consonancia con el estado de uno. Eso es importante. Si uno está en Rigpa, si uno no está en Rigpa, entonces mantener la presencia de la conciencia responsable para no tomar el veneno. Y entonces cuando uno está practicando también para desarrollar el Tekchö, uno está practicando para darse cuenta de cuando surge el pensamiento en el instante en que surge. Y eso es un desarrollo del Tempa, es un desarrollo de presencia. Y entonces también, si uno reconoce el pensamiento se libera, uno sigue haciendo lo que está haciendo en el estado de Rigpa. Pero si no se libera, uno mantiene la presencia de la conciencia responsable. Entonces cuando me voy a parar, tomo conciencia de la intención de pararme, en vez de pararme atropelladamente, ¿no? Sin ninguna conciencia, tomo conciencia de que la intención de que me voy a parar, tomo conciencia, ahora tengo que estar consciente de cómo me paro y tener presencia de todo lo que está pasando en mi cuerpo, y me paro con esa presencia. ¿Eso sería presencia relativa? Eso sería presencia relativa. ¿Y la absoluta cómo sería? Como no sentirte tú. Sí, la presencia absoluta no se puede describir, porque cualquier descripción nos va a engañar porque se nos puede confundir con otra cosa, y porque la verdadera condición no puede ser definida porque está más allá de los conceptos. O sea, es estar en el estado de Rigpa, que es tigle total, esfera total que no tiene ángulos, que no puede entrar en ningún concepto. Entonces, ¿cómo se lo explica? Negativamente, porque no se puede entender de manera alguna, ¿verdad? Pero entonces esto no te dice nada. Entonces, bueno, lo que hay es que tener una vivencia del Rigpa, y eso es lo que por eso es que el Dzogchen comienza con introducción directa. El testamento de Gran Dorje es introducción directa, no permanecer en la duda, que no es así que dice el original, pero es la adaptación que hizo Chogyal Namkhai, continuar en el estado. Entonces, primero introducción directa, primero saber qué es el Rigpa. Después no permanecer en la duda es, después de que yo estuve en Rigpa, cuando surge la conciencia dualista, otra vez la conciencia dualista no puede recordar el estado de Rigpa.
porque no había dualismo, no había un yo que estuviera consciente de algo. Entonces, por eso tengo que volver a ese estado hasta que se filtre